Un espacio en el que podrás divertirte, gozarás de mucha música, artistas, entrevistas y más. Te acompañarán grandes conductores, Cintia del Rivero, Bocho. ¡Qué bárbaro! Todos los miércoles 8 de la noche. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy emocionada porque tengo una persona que me dio una entrevista, la cual yo admiro, la cual yo quiero, la cual yo le puedo reconocer que es una mujer muy dispuesta, una mujer muy abierta y que creo que son de las cosas que merecen ser reconocidas y sobre todo el gran trabajo que han hecho por México. Yo quiero presentar, voy a dar su nombre completo, Ana Berenice Díaz Ceballos, que ella es una de las diplomáticas mexicanas, ella es la cónsul general de México en Vancouver, Canadá. Ustedes van a decir, Cintia, ¿por qué estamos hablando con una cónsul? Ustedes saben perfectamente que si algo existe son mexicanos en el extranjero, en Estados Unidos y en Canadá. Y siempre es muy importante saber quién está allá de aquel lado, que nos pueda ayudar, que pueda apoyar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos que andan por aquellos lados. Berenice Díaz Ceballos fue ganadora del premio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1995. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1998. Aparte, hasta los 25 años en la Secretaría de Relaciones Exteriores y desde luego se ha desempeñado desde 2016 como la cónsul en Vancouver. Ella es una mujer que cuenta con experiencia en temas bilaterales en Europa, Asia, Pacífico, África y Medio Oriente. Multilaterales en los ámbitos político, económico, financiero, social, medio ambiente, migración, crimen transnacional organizado, corrupción y derechos humanos. Así que, amigas y amigos, vamos a dar la bienvenida a Cónsul. Mi querida Cónsul, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Cintia, pues muy contenta de estar aquí contigo en el programa de Qué Bárbaro, ¿no? Me encanta, gracias por la oportunidad y bueno, como siempre, es un gusto platicar contigo y con Alejandro. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Ya saludé a la cónsul y tú no veo como que nos saludas, ¿no nos quieres o qué? No, claro que sí. ¿Cómo estás, mi querida Cintia, cónsul? Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la entrevista. Estamos muy contentos. En Qué Bárbaros hemos manejado todo tipo de programas, todo tipo de temáticas y estamos muy contentos y muy deseosos de que usted nos platique todo lo que tiene que ver con el consulado. Entonces, ¿cómo empieza o cómo da inicio la carrera política de Ana Berenice? Ya sabemos que tiene 5 años en Vancouver, pero ¿qué pasó antes de eso? ¿Cómo llegas a Vancouver? Bueno, mi carrera, Alejandro, pues ha sido muy larga en la secretaría, ¿no? Ya me andaba balconeando Cintia de cuántos años llevo por allá. Pero sí, toda mi carrera profesional la he hecho dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues todo empieza cuando tengo que estudiar la carrera, ¿no? A mí me gustaba mucho viajar, me gusta mucho la historia y la cultura. Y entonces, pues yo quería algo que fuera internacional. Y en ese momento, pocos años antes, se abre la carrera de Relaciones Internacionales en México, que fue una carrera pues muy novedosa en ese momento. Ya ahorita te puedo decir que en esa época creo que eran 2 o 3 universidades que daban la carrera, las demás no la tenían. Y bueno, entro a hacer la carrera. Luego tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en Naciones Unidas, que yo como siempre digo, pues para mí no fue, yo un servicio social lo considero ir a alfabetizar a la gente pobre o ayudar en algún tipo de trabajo social. No, pues aquí me mandaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores 6 meses a trabajar y bueno, pues me abrió un panorama que yo no me lo imaginaba. Entonces, al principio de mi carrera estuve, pues te puedo decir, yo digo siempre que he tenido 3 cachuchas dentro de la Secretaría. La primera fue del área multilateral, te digo, cuando trabajé mucho en lo que fueron foros de Naciones Unidas y de la OEA y otros organismos internacionales. México además es parte del G20, de este grupo de 20 países que somos los más poderosos económicamente y que ha tenido una relevancia particular después de 2008, que fue aquella gran crisis financiera que hubo en el mundo. Entonces, bueno, tuve también la oportunidad de ser la Susherpa de México, ¿no? Mi jefa era la Sherpa, yo era la Susherpa y además pues, fue muy interesante porque era un grupo que parecía grupo de Toby,
porque prácticamente todos eran hombres y pues resultó que la primera delegación que llevó mexicanas a la parte de los Sherpas, pues resulta que fuimos México. Entonces, bueno, también para mí fue pues una gran experiencia y aprendí mucho. Yo digo que esa parte para mí fue muy formativa porque pues aprendí desde un punto de vista teórico los temas, ¿no? Oye, cónsul, pues yo te quiero preguntar, qué es un cónsul? Mucha gente dice, es que el consulado, ¿eso qué es? ¿Están del lado de los mexicanos? ¿Solamente nos quieren ahí estar viendo si estamos bien o no estamos bien? Queremos pedirte que nos platiques para qué sirve un consulado y qué es un cónsul. Sí, muchas gracias, Cintia. Y yo creo que es muy importante platicar al respecto, porque bueno, a mí me pasa muy seguido, ¿no? Cuando digo que soy cónsul de México, todo el mundo me ve cara de visa o de pasaporte y les digo, no, o sea, realmente el trabajo de un consulado, pues no soy ni visas ni pasaportes. Claro que también aquí lo hacemos, pero creo, tú decías al inicio, y es algo muy importante, la cantidad de mexicanos o de la diáspora mexicana que vive fuera es impresionante. No podemos comparar números aquí en Canadá, pero sí te puedo decir que en Canadá vive la segunda diáspora más importante de mexicanos viviendo fuera. Después de Estados Unidos, donde sabemos que prácticamente estamos hablando de 35 millones ya de diferentes generaciones. Aquí en Canadá el número no es tan alto, estamos hablando probablemente de 250,000 mexicanos. Estamos esperando que salga el censo, que lo van a publicar en 2 meses para poder ajustar la cifra, porque esta cifra que yo te doy fue de 2016, entonces, bueno, hay que actualizarla, pero es muy importante que la gente sepa que obviamente México tiene muchos consulados en el mundo, simplemente en Estados Unidos tenemos 50, pero que las embajadas también siempre tienen una sección consular. ¿Y por qué es importante esto? Cuando la gente vive fuera y tiene algún problema, ya sea de cualquier tipo migratorio, administrativo, penal, ahí está para ayudarlos, ¿no? Te voy a dar tratar de ser lo más esquemática posible para que la gente vea todo lo que hacemos en un consulado, ¿no? Uno de los temas principales es el tema de documentación de los mexicanos fuera. Los consulados hacemos muchos trámites y servicios por nuestros nacionales. Efectivamente, doy pasaportes, ¿no? Como mencionábamos hace rato, y ahora, bueno, la novedad es que los pasaportes ya los estamos haciendo aquí, porque antes los teníamos que mandar a México y tardaban 4 o 5 semanas en regresarnos los pasaportes, pero ahorita ya los estamos produciendo aquí. Por otro lado, por ejemplo, la credencial de lector, que para la gente es un medio de identificación importante, también no las producimos aquí, pero capturamos, tomamos las huellas, se manda todo al Instituto Nacional Electoral y ya directamente el instituto manda las credenciales de lector. También hacemos todo lo que se llama fe pública. Yo tengo yo puedo dar poderes, por ejemplo, para alguien que quiere hacer un testamento. Tengo poderes limitados, ¿no? Como de juez, por llamarlo de alguna manera, pero sí podemos ayudar en poderes para personas físicas, para personas morales. Todo lo que son actas de nacimiento también las podemos emitir aquí. Desgraciadamente también emitimos actas de defunción. Por otro lado, tenemos todo lo que es la certificación de documentos o legalización de la gente que está afuera. Entonces, bueno, la gama de servicios es muy amplio. También ayudamos al tema de antecedentes no penales. O sea, el catálogo es muy amplio de lo que podemos hacer. Obviamente, a veces nos dicen, oiga, pero quiero que usted vaya y negocie algo con el gobierno de Canadá. Efectivamente, no. Nosotros ayudamos en trámites que son de México para mexicanos. Y bueno, esa es una parte fundamental prácticamente de todos los consulados. Otro tema que es muy importante, Cintia y Alejandro, pues es el tema de protección, ¿no? Como yo mencionaba, por ejemplo, ahora que fue la pandemia, se quedaron aquí varados 90 mexicanos, ¿no? Cancelaron vuelos y bueno, hubo que ver la manera de ayudarlos para que regresaran a México. Inclusive, como tú sabes, también hay un apoyo por parte del gobierno de México para repatriar cuerpos o cenizas de gente que lamentablemente fallece fuera. Entonces, este ámbito de protección es para proteger la vida y la seguridad de los mexicanos que están fuera.
Y bueno, yo te puedo poner el ejemplo de aquí del Consulado General de México en Vancouver. México y Canadá tienen un acuerdo para el envío de trabajadores agrícolas temporales. Todos los años vienen a Canadá 25,000 trabajadores agrícolas. Simplemente aquí en Columbia Británica yo recibo 5,500 trabajadores. Y prácticamente el consulado se involucra desde que llegan a Canadá. Estamos supervisando las condiciones de las granjas, verificamos que traten bien a nuestros trabajadores, que no haya tema de acoso, de que los estén maltratando, de que les paguen los sueldos a tiempo, que sea de forma adecuada. Y un tema que ha sido muy importante pues, es verificar las condiciones de las casas donde viven los trabajadores, que sean casas que sean dignas, que tengan los servicios. Y yo te puedo decir que ha sido impresionante en los ya casi 5 años que yo llevo por acá. Hemos visitado 350 de las 550 granjas que tenemos, donde sabemos que hay mexicanos trabajando. Y pues cuando no cumplen las condiciones para nuestros trabajadores, los transferimos o los movemos, porque pues obviamente reconocemos la importancia de que vengan los mexicanos a trabajar fuera, pero que los traten bien. Pero yo también les quiero decir que otra área muy importante del consulado, pues es todo lo que tiene que ver con la promoción de México. Con la actual administración se cerraron otras oficinas que estaban fuera, como la oficina de ProMéxico, que dependía de la Secretaría de Economía. También se cerraron algunas oficinas que dependían de la Secretaría de Turismo. Y ahora toda esa responsabilidad las tienen las embajadas y los consulados. Y bueno, esto es una tarea muy grande, yo les podría decir que titánica de alguna manera, pero la importancia de esto es contribuir al desarrollo de México. Si estamos hablando, por ejemplo, del tema económico, pues estamos buscando inversiones fuera. Yo les puedo decir que Canadá es uno de los principales inversionistas en México en el tema minero, por ejemplo. Hay representación de bancos de origen canadiense en México, como el HSBC. No le estoy haciendo un anuncio, pero hay que decirlo que es de origen canadiense de alguna manera. Entonces, todo esto es importante porque lo que queremos es que vaya inversión a México, que inviertan en México, que creen fuentes de trabajo, porque eso finalmente ayuda al desarrollo de México, a nuestra economía, a crear empleos que tanto se necesitan, sobre todo ahora después de la pandemia. Y bueno, también lo que es el comercio. Aquí en Canadá, por ejemplo, todo lo que son las frutas y verduras son muy apreciadas en Canadá, porque bueno, algo que igual nosotros no valoramos cuando estamos en México. México tiene de las mejores frutas y verduras y la variedad es impresionante, pues aquí en Canadá no. Aquí los productos son limitados, normalmente vienen de fuera y bueno, pues obviamente nos interesa exportar hacia Canadá, que nos compre Canadá más productos, pero no solamente productos agrícolas, porque México ya también tiene productos más elaborados. Por ejemplo, hace 2 semanas, si no me equivoco, tuvimos una reunión muy interesante del sector aeroespacial, ¿no? ¿Por qué? Porque México es potencia en el sector aeroespacial y Columbia Británica también, y la idea es que ahora seamos parte de las cadenas de producción, tanto Canadá de México como México de Canadá. Entonces, bueno, tenemos ahora sí que todo, es muy amplio el espectro que tenemos que trabajar, pero la idea de este trabajo lo que busca pues es ayudar al desarrollo de México. El tema de turismo, ustedes saben que nos cerraron la frontera en Canadá, ¿no? A nosotros no nos dejaron salir, inclusive cancelaron vuelos, pero para México el turismo canadiense es muy, muy importante, ¿no? Después de Estados Unidos, el segundo país que manda más gente de turistas a México es Canadá. De aquí ya hay vuelos directos de Vancouver, inclusive vuelos a Los Cabos, a Cancún, a Puerto Vallarta, algunos temporales hasta Ixtapas y Guatanejo. Entonces, pues es muy importante que los canadienses conozcan México. Canadá es muy amplio, es muy bonito, pero es muy parecido, digamos, el medio ambiente que tienen. Y pues no, definitivamente no tienen ni el clima que tenemos nosotros, ni la diversidad de lugares, ni la historia, ni la cultura mexicana. Hay que acordarnos que Canadá pues tiene 154 años de haberse independizado, por decir, o haber constituido lo que es el país de Canadá. Entonces, bueno, pues el turismo es muy importante. Con las limitaciones que tuvimos de pandemia, lo que hicimos fue
un programa que se llamaba Verano en México. ¿Por qué? Porque, bueno, ya si los canadienses no podían ir a México, les acercamos México a los canadienses. Entonces, era como si tú fueras con un guía, ¿no? A recorrer lugares como San Miguel de Allende. El canadiense lo llevamos de la mano, ¿no? Para que visitara varios lugares con los que fueron básicamente 8 o 10 programas. Pero entonces también está todo el tema de difusión en temas turísticos. Otra área muy importante que trabajamos es el tema cultural. Queremos dar a conocer qué es México fuera, pero el México real, ¿no? El México que todos conocemos, que es vibrante, que es colorido, que es dinámico, y no simplemente que nos identifiquen por los mariachis, ¿no? Porque pues muchas veces, siempre que te ven te dicen, bueno, y el mariachi y el sombrero, no, México es muy grande, México tiene una cultura rica, vasta en pintura, en literatura, ¿no? Entonces también estamos promoviendo, y eso nos ha ayudado también mucho las plataformas digitales, artistas jóvenes, ¿no? Aquí hay mexicanos que son artistas y bueno, también los promovemos aquí, lo estamos promoviendo en México, pero el tema cultural es muy vasto, muy, muy vasto. Y bueno, el año pasado que no podía haber reuniones presenciales, bueno, eso nos llevó también a nosotros a explorar otra forma y, por ejemplo, encontramos algunas plataformas donde figurábamos o simulábamos un museo virtual y bueno, tuvo muchísimo éxito, cosa que nos dio mucho gusto. Y de eso se trata, de promover la cultura, de que la gente vea la diversidad, porque además algo que es importante mencionar es que los canadienses quieren mucho a México. O sea, el reconocimiento que haya por México, digo, como anécdota les platico algo. El año antepasado, cuando me pasan los datos de cuántas visas estábamos emitiendo, me dan un número muy alto, como de 360 visas. Y dije, no puede ser, o sea, yo creo que hay algún error. Pues no había ningún error. Los canadienses se están retirando en México, ¿no? Pero bueno, se los cuento como anécdota porque ese mes fui la representación en el exterior que más visas dio en el mundo, ¿no? Obviamente cumpliendo la normativa y presentando los papeles y todo, pero cada vez más se están retirando canadienses en México. ¿Por qué? Porque Canadá es un país muy caro, porque no tienen el clima, y además, pues México de alguna manera ha ido mejorando, digamos, todo lo que son servicios médicos, inclusive ya hay un concepto que se llama turismo médico, donde la gente va, se trata, y también es una derrama importante de dinero. Entonces les digo, pues de repente resulta que en un mes un consulado donde hay una población pequeña de no más de 5 millones, pues yo di 350 visas a mexicanos que se quieren, a canadienses que se quieren ir a México. Y es impresionante, les digo, mi área de visas es un área que está teniendo una dinámica creciente y bueno, más ahora que se acerca el invierno, aquí se les llaman, se les dice que son pájaros temporales a los canadienses porque lo que buscan es huir del frío, ¿no? En esas épocas cuando vienen y me dicen, cónsul, me voy a ir, no sé, a Acapulco o a algún lado, le digo, no saben qué envidia me dan definitivamente. Vancouver no es un lugar donde la temperatura sea tan fuerte, pero si nos vamos del lado este de Canadá, pues ahí sí hablamos de temperaturas de menos 10, menos 20 grados centígrados, con muchísima nieve, ¿no? Entonces, pues sí, les digo, Canadá es muy bonito. En el caso de Vancouver, el verano dura 3 meses, es muy corto, y prácticamente estamos entre otoño e invierno ya con temperaturas bajas, alrededor de 7, 8 meses. Cónsul, Entonces, bueno, permíteme nada más que te termine de decir, también tenemos la parte de innovación, ¿no? Porque pues hay que ver toda la parte digital. Aquí hay un clúster digital muy importante. Vancouver también es sede. A veces simulan que es Nueva York y aquí se filman muchísimas películas. La semana pasada me tocó aquí afuera de mi oficina la de Supergirl, ¿no? Y bueno, la gente, y es muy importante el flujo que está llegando de dinero de estudios importantes que se están viniendo aquí a Vancouver para hacer películas. También tenemos el tema de becas, ¿no? Tratar de toda la parte académica, que hay un intercambio entre México
entre México y Vancouver, en este caso muy concreto, porque lo que queremos es que más mexicanos vengan, pero también que los canadienses vayan a México. Entonces, bueno, esto es así como un recorrido rapidísimo, ¿no? De lo que hacemos en el consulado, pero pues lo hacemos con mucho gusto y siempre, pues yo les puedo decir, yo sí me siento muy honrada de poder representar a México fuera. Claro, claro. La verdad es que parecería que los cónsul no tienen nada que hacer, pero tienen un montón de cosas, ¿no? Lo que pasa es que nos falta información y justamente por eso esta charla, que nos interesa que un cónsul directamente nos explique y nos platique qué hace un consulado, ¿no? Que eso está padrísimo. Ahora, cónsul, una pregunta. Digo, desafortunadamente hay esta, pues ya sabe, este tema de la violencia, México, un poco, sobre todo en la parte de Estados Unidos, de que limitan los viajes y demás. Como consulado, ¿cómo contrarrestar esa información hacia la gente canadiense que dice, oye, me encanta México, me encantaría ir de vacaciones, pero tengo miedo? ¿Cómo como consulado damos esa buena comunicación de tranquilidad, de decir, oye, no, puedes ir, puedes pasear libremente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace el consulado de Vancouver? Mira, sí, efectivamente, el tema de la violencia y la seguridad de México, pues es un tema bueno, que está presente, ¿no? Además, en este mundo globalizado y tan digital, mucha desinformación las toman agencias que son repetidoras de mensajes. Entonces, por eso a veces, porque yo de repente me pregunto, bueno, y viviendo aquí en Canadá, Canadá también tiene algunos problemas de violencia, de seguridad, ¿no? Pero eso nunca lo ves en los periódicos aquí en Canadá, que es algo interesante, algo para reflexionar. Pero sí, efectivamente, en el caso de México, a mí me preguntan, y bueno, nosotros lo que tratamos de dar siempre es información objetiva. México, al igual que otros países, Estados Unidos y Canadá, tenemos lo que se llaman alertas de viaje, ¿no? Entonces, es con base en información objetiva que tú puedes decir, pues por el momento no vayan a tal lugar si no es necesario o aléjense de tales sitios. Pero yo te puedo decir que siempre damos información objetiva. Ahora con lo de la pandemia, pues también muchos de los viajeros que iban de Canadá a México querían saber sobre los protocolos que México estaba implementando en los hoteles, si había hospitales, el tema de vacunación, si nada más era para mexicanos o para extranjeros. Entonces, te digo, también mucho de la labor que nosotros tenemos es dar información siempre que sea objetiva, positiva, pero tampoco escondemos la realidad, ¿no? O sea, porque la gente tiene que tomar una decisión si decide ir o no a México de manera informada. Entonces nosotros damos información de manera muy objetiva y ya finalmente es la persona quien toma la decisión de ir o no. Y bueno, también lo que muchas veces se les pide es pues que no se pongan en situaciones de riesgo, ¿no? A veces sabemos que los extranjeros, y no voy a decir ninguna nacionalidad en concreto, pero pues van a México, a las playas, echar relajo, toman demasiado alcohol y bueno, pues se han metido en situaciones, en algunos casos, gente que se ha ahogado en albercas, en el mar, pero pues fue por un estado de ebriedad, ¿no? Más que porque México sea un país inseguro. Entonces, digo, yo creo que también ahí es un poquito la responsabilidad de todos cuando viajamos al exterior. Cónsul, yo le quería preguntar, tenemos este tema de casi todos los mexicanos, yo diría que el 100% de los mexicanos, tenemos este tema de somos mejores, somos muy buenos, ¿no? Tenemos un gran país, que lo tenemos las mejores playas, tenemos la mejor comida, somos súper cálidos, pero en su opinión, ¿qué le hace falta a México para... Me queda duda que estamos dentro del top 20 quizás, pero ¿qué le falta a México para dar ese estirón que siempre buscamos los mexicanos? Algo que nos haga crecer, algo que nos haga mantenernos. En su opinión, ¿qué nos falta? Mira, yo te diría, Alejandro, no es una pregunta fácil de responder, ¿no? Pero
yo como cónsul algo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de nuestros trabajadores agrícolas temporales. A mí la gente viene y me dice, cónsul, quiero traer trabajadores de México, no de ningún otro país. Porque obviamente vienen de Jamaica, vienen de Guatemala, de El Salvador, de Filipinas, de Corea. Este lugar es muy, muy diverso. Pero es muy interesante que la gente viene y me dice, no, cónsul, queremos que vengan mexicanos. ¿Por qué? Por la confianza que le tienen al mexicano. Y yo creo que eso, parte de mi respuesta para ti, Alejandro, es que nosotros tenemos que confiar más en nosotros mismos. Sí prepararnos, sí estudiar, pero te digo, reconocernos que podemos, que no tenemos que sentirnos menos que nadie, ¿no? Además, creo que un tema muy interesante también es el tema de principios y valores, por ejemplo, el tema de la honradez, ¿no? A mí me dicen, cónsul, es que, ¿por qué queremos trabajadores mexicanos? Porque son dedicados, porque quieren trabajar, porque no ponen pretextos para el trabajo, ¿no? Aquí prácticamente, y lo dicen un poco de broma, ¿no? Se tuercen la uña y piden incapacidad 20 días los canadienses, ¿no? A veces. Y el mexicano no, el mexicano es centrón, es luchón, es dedicado, si no sabe, aprende. Entonces te digo, yo creo que uno de los temas es, pues sí, prepararnos, es el tema de nosotros mismos, creer el potencial que tenemos, ¿no? Confiar más en nosotros mismos, reafirmar nuestros valores, ¿no? Como principios de honradez. Otro tema, aprender a aceptar la diversidad. Y te digo esto de la diversidad porque Canadá, pues, es un país muy plural, diverso, donde el tema, por ejemplo, de los homosexuales es muy reconocido. Otro tema para Canadá muy importante es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Digo, sabemos que el tema de violencia ha aumentado con la pandemia, pero Canadá, digamos que da muchas oportunidades a sus mujeres, ¿no? A las mujeres de que crezcan, de que se desarrollen profesionalmente. Y yo creo que pues en algunos temas, pues sí, Canadá es un ejemplo a seguir en el tema, como decíamos, de mujeres. Y hay que aprender, o sea, hay que ser abiertos. Y pues bueno, también es un tema de, pues que México tiene mucha pobreza, ¿no? También el tema de corrupción, pues yo creo que es algo que ha afectado muchísimo el desarrollo de nuestro país. Y en algunos casos, pues hay políticas, hay programas, hay leyes, pero si no se aplican, es como si no existieran. Y bueno, no todo depende del gobierno, también nosotros como personas, como sociedad, tenemos que contribuir, porque también yo creo que hay esa idea errónea de que el gobierno tiene que ser paternalista y resolverte todo, y pues yo creo que no se puede, somos muchos millones de personas y entre todos nos tenemos que ayudar para salir adelante. Y que no pase la historia a veces dicen que es el cangrejo o el changuito, ¿no? Que el que ya va a destacar lo quieren jalar para que no destaque sobre los demás. Exacto. Ese es otro tema que... Creo que es conocido por todo el mundo esa historia, ¿no? Y creo que sí, hay veces que desafortunadamente, pues bueno. Y que nos dé gusto el éxito de los demás, o sea, ahora sí que el cielo es muy grande y hay oportunidades para todos. Total, total. Y en este tema de oportunidades para todos, y hace un ratito nos platicaba usted sobre el tema de cómo se trata desde el consulado de recomendar empresas, llevar empresas. Platíquenos un poquito más acerca, por ejemplo, si una pyme que quisiera llevar un producto a Canadá, que quisiera llevar cosas a Canadá, ¿se puede acercar al consulado? ¿Hay alguna manera de decir, oye, a mí sí me gustaría intentarlo? Porque muchas veces pasa por ahí también, ¿no? O sea, el mexicano es como de, híjole, sí quisiera, pero intentarlo es súper complicado, tengo que hacer un montón de trámites, ¿no? ¿Qué les podría decir a esos pequeños emprendedores incluso que quisieran ir a Canadá a ofrecer los productos? Pues mira, nosotros justamente, Alejandro, ahora eso es lo que hacemos, ¿no? No directamente como tal el consulado, nosotros nos coordinamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dentro de la Secretaría justamente el viernes se hizo la presentación
de una dirección para impulso económico global, ¿no? Que digamos que ellos concentran y ayudan todos los esfuerzos que son económicos comerciales, ¿no? Con relación a México. Entonces, por ejemplo, a mí alguien llega, se acerca conmigo, entonces yo los pongo en contacto con esta dirección general y ya ellos los pueden orientar, ¿no? En cuanto a los canadienses que quieren ir a México o al revés, ¿no? A mí toda la gente que llega y me dice, oiga, cónsul, es que yo quiero exportar tal producto a México, pues lo que hacemos es contactamos, pues, los ayudamos a buscar proveedores. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, acuérdense que el año pasado entró en vigor lo que se conoció como el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Es una herramienta poderosísima, ¿no? Porque, bueno, se está creando un mercado en la parte de América del Norte. Entonces, también a través del tratado hay disposiciones para obtener ciertos visados para algunos empresarios o gente que viene a estudiar amparado en el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, esa herramienta es muy importante y yo creo que algo que pues yo lo he vivido en la Secretaría, muchas veces la gente se enfoca nada más en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos otros países, entiendo, puede ser la cercanía, a veces el idioma, pero hay más allá de Estados Unidos. Te pongo un ejemplo, el otro día platicaba yo que tú sabes, por ejemplo, los productores de agricultura en México, que simplemente lo que hacen es se lo venden a una empresa americana que es la intermediaria como tal, y esa empresa la trae a Canadá. A la persona en México le pagaron probablemente $2, $3, mientras que el intermediario está ganando $8 o $10. Entonces, a lo que voy es, hay que acercarse, hay que orientarnos, ver cómo se puede exportar o importar. Obviamente no tienes que cumplir con ciertas leyes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son las restricciones fitosanitarias de seguridad. Hay algunos productos que está prohibido traer a Canadá, por ejemplo. Entonces, es orientarse, es como hacer, como cuando te vas de viaje, ¿no? ¿Qué voy a hacer el lunes, el martes? Bueno, lo mismo, tienes que trazar una ruta para ver qué partes tienes que ir atendiendo, orientarte, asesorarte, tener un buen programa de negocios y buscar las oportunidades. Y efectivamente para eso estamos aquí en el consulado. Esperamos que ya, yo espero para el año que entra, que ya la pandemia esté un poco más controlada, que se retomen lo que son las misiones empresariales de empresarios que venían a Canadá buscando negocio o al revés, que vayan de Canadá a México para que inviertan, también que podamos volver a tener las ferias. Déjame terminar esta excelente entrevista y esta maravillosa charla contigo con la siguiente pregunta. Si tuvieras que dejar a nuestros jóvenes y nuestros niños un mundo ideal, ¿cómo sería para ti ese mundo ideal? ¿Cómo lo imaginas? Híjole, otra pregunta difícil. No, los jóvenes que te escuchan son muy jóvenes, pero me siento como en el programa de los 64,000 pesos que existía hace muchos años. Esa es la pregunta de los 64,000. Exactamente, algún día les platicaremos a tus escuchas exactamente cómo era. Pero mira, es una pregunta difícil, pero un tema que a mí me preocupa en especial es el tema de cambio climático. ¿No? O sea, yo creo que dos temas, hay muchos temas muy importantes, hay muchos temas que tenemos que atender, digo, desde temas ahora pues el mundo va a cambiar mucho, ¿no? El tema de inteligencia artificial, por ejemplo, todo lo que pasa ahora de crímenes de ciberseguridad, que antes pues no estábamos acostumbrados a eso, pero a mí en lo personal un tema que me aqueja mucho pues es el tema de cambio climático. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque lo que yo he estado viviendo aquí en Canadá, los últimos meses, ha habido, Alejandro, se dio un fenómeno impresionante que fue el domo de calor. Esto fue a finales de junio, principios de julio, y obviamente la ciudad no está preparada, una ciudad inclusive como Vancouver. Las temperaturas llegaron hasta los 50 grados centígrados. Digo, en México tenemos lugares de 40 grados centígrados, pero
imagínate un lugar donde no hay aire acondicionado, donde la gente no está preparada. Además, el clima se ha resecado tanto que hay una cantidad de incendios brutales. Pues eso es muy delicado, ¿no? Y pues obviamente para mis hijos, bueno, yo no tengo hijos como tal, pero para mis sobrinos y para la gente joven, pues les tenemos que, sí es nuestra responsabilidad dejar un medio ambiente sano, ¿no? Porque pues todo es circular de alguna manera. Si no tienes agua para beber o está contaminada, si las tierras están quemadas y no puedes sembrar, entonces no vas a tener alimentos. Es muy, muy importante. Un tema de algo que yo me siento muy orgullosa, que te puedo decir, hace como 10 días, o un poquito menos, no, más de 10 días, como 14 días, llegaron aquí a Columbia Británica 103 combatientes de incendios mexicanos para ayudar, porque había 500 incendios activos, ¿no? El fin de semana, después de 14 días de intenso trabajo, se fueron a descansar nuestros 103 bomberos, pero es muy, muy fuerte lo que está pasando. Se están quemando hectáreas y hectáreas. Y bueno, pues podemos hablar del mar, pues también hay que cuidar el mar, no hay que contaminarlo, también es una fuente importante, el agua, el oxígeno. Entonces, pues para mí sería una parte fundamental que creo que cruzaría o cortaría diferentes temas, pues es el tema de medio ambiente, obviamente, pues el tema de género, ¿no? Las mujeres, o sea, somos más de la mitad de la población mundial y todavía hasta el momento, pues no, a veces no nos quieren dar y reconocer los derechos que tenemos, igual que los hombres. Se habla mucho de que las mujeres tenemos que romper el techo de cristal. Yo te puedo decir que me siento muy afortunada, creo que en varios sentidos se ha roto ese techo de cristal, pero nos falta mucho. En el servicio exterior yo te puedo decir que ya los puestos más altos, por ejemplo, del 100% de embajadores, pues 70 son hombres y 30 somos mujeres. Entonces, bueno, hay que seguir dando la batalla, hay que seguir dando la lucha, pero que las niñas se animen, ¿no? Que se preparen y que no vean ninguna limitación más que la seguridad y la confianza en su persona, ¿no? Buenísimo. Y pues te digo, nos podríamos quedar aquí platicando mucho más tiempo, pero para mí, y bueno, el tema de migración, ¿no? Porque también es un tema, las fronteras se están cerrando, la gente se está volviendo más racista, discriminatorio, pero pues la migración es un tema que ha existido durante toda la historia de la humanidad, va a seguir ocurriendo, y pues creo que es importante que a la gente se le respete, ¿no? Que se respeten sus derechos humanos, porque está de por medio la vida de la gente. Buenísimo. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo, si tuvieras que definir toda tu carrera política y demás en una sola frase, ¿cuál sería esa frase? ¿Cómo definirías tu carrera consular, política, diplomática en una frase? Pues yo te diría orgullo por México. Agradezco muchísimo el tiempo, cónsul. Muchísimas gracias por la charla. La verdad es que muy nutritiva, muy amena. Y pues nada, esperemos. ¿Qué viene para ti en el tema diplomático? ¿Cómo te ves en corto, mediano plazo? Pues bueno, yo lo que te diría es, pues no sé, obviamente mi sueño, mi anhelo es llegar a ser embajadora de México, ¿no? Como tal, y pues en ese sentido me seguiré preparando, seguiré trabajando, seguiré tratando de dar resultados positivos, ¿no? Para poder lograr ese sueño, que es el sueño que yo he tenido desde chica, yo creo, ¿no? Hasta cierto punto. Buenísimo, buenísimo. Pues yo estoy seguro que lo vas a lograr, yo estoy seguro que vas a llegar, porque la verdad es que este programa también tiene como idea dar esos, que la gente conozca a personalidades que tienen sueños, que tienen metas y que, si bien es cierto, no ha sido fácil, pues también sirven de inspiración, ¿no? Para todos nosotros. Entonces, muchas gracias de nueva cuenta por tu tiempo. Muy agradecidos, qué bárbaros, está de fiesta con esta charla.
Entonces te lo agradecemos mucho. Cintia por problemas técnicos se tuvo que ir, pero bueno, ya habrá tiempo de tener más charlas contigo. Claro que sí, yo de verdad les agradezco, ahora sí que qué bárbaros, ¿no? De alguna manera, su programa me encanta, ¿no? Y pues invitar a los jóvenes a que lo sigan, ¿no? No todos los programas tienen que ser así cuadrados y todo serio, no, para nada, a mí por eso este tono fresco que tiene Qué Bárbaros me encantó y pues bueno, como siempre fue un gusto, Ale, haber platicado contigo y con Cintia. Y pues aquí estamos para lo que ustedes quieran y para platicar con la gente. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, cónsul. Gracias a todos los Qué Bárbaros que nos están viendo. Mucha suerte. Gracias a todos. Bye bye. Nos vemos la próxima semana.